Bueno, y retomamos el directo en este caso para hablar con Javier Pulido, esperando que se conecte, donde nos va a tratar diferentes temas, principalmente pues la destilación, equipos de destilación, destilado, alcohol, tipos de alcohol, eh, número de espirituosos que hay en el mercado. Yo creo que va a ser súper interesante el tema que nos va a tocar Javier, así que esperando que se conecte y con muchas ganas de escuchar, ¿no? En este caso nosotros pudimos vivir la experiencia in situ en Destila, que la escuela, taller, fábrica de destilado situado en Madrid y súper recomendable cualquier curso que podáis adquirir con ellos. Además nosotros completamos con 359 una serie de experiencias profesionales en Madrid que, bueno, yo creo que este curso no sé si saldrá en 2021, pero igualmente Destila sigue ofreciendo diferentes cursos de destilación que yo creo que son todos súper interesantes. Así que esperando aquí a que nuestro amigo Javier se conecte. Hola aquí a las personas que tenemos conectadas. Buenos días a todos. Venga, ahí estamos. Se ha paralizado. A ver si. Vamos a ver. Buenos días. Venga, ahora sí. Ahora sí. Vale, ahora sí. Venga, perfecto. Bueno, pues vamos a enganchar con Javier. Vale, ahora Ah, parece que sí, ¿no? ahora sí. Buenos días. Javier, ¿tienes cascos? Sí. Pues no tengo los cascos Vale, puestos. bueno, no se escucha doble, está perfecto. Vale, bueno, antes de nada agradecerte, hemos tenido ahí nuestros minutos de trifulca con las tecnologías, pero ya estamos aquí. Muy bien. Agradecerte que estés con nosotros porque, bueno, me apetecía muchísimo esta charlita sobre destilado, destilación contigo. Y nada, cuéntanos antes de empezar cuál ha sido un poco tu recorrido profesional, en un minutito. Bueno, en un minuto difícil porque Bueno, on tres. me ha gustado mucho, bueno, pues descubrir los distintos oficios. Empecé en la hostelería, siempre he escuchado, pero nunca he salido al debate. Empecé con, yo creo que 12, 14 años en hostelería y me tiré casi hasta los 30, trabajando en distintos establecimientos, casas privadas, sobre todo me gustaban mucho las casas privadas. Estudié 5 años de hostelería que hoy ya no se estudian, son 3 o 2 en la escuela de la Casa de Campo. Y a partir de ahí empecé a ver que el mundo de las bebidas dejaba más propinas y me interesé por ello. Hice cursos de vinos, como sumiller en Marbella, que lo hice. Y luego entré en una revista especializada de vinos, por ir abreviando, la revista Mi Vino y Vinum, donde estuve 10 años. Y paralelamente a ello estudié como técnico un máster internacional que hice en enología y viticultura, porque el nivel era muy alto y quería dar lo mejor de mí para las dos revistas en las que trabajaba. Y me puse a dar clases en bebidas espirituosas también, una baja de un amiguete, y ahí es donde empezó todo mi periplo de ¿Eso fue bebidas en la Cámara de espirituosas. Comercio o dónde fue? Exacto, en la Cámara de Mm, Comercio. mm. Y el primer año he de reconocer que iba con lo que leía, y a medida que iban pasando los cursos me di cuenta que la gente estaba muy sedienta de conocimiento, de explicación, y dejé de ver las notas informativas, con todos mis respetos, de las marcas comerciales, y me dediqué a preguntar y tener una pequeña sección en la revista directamente con los directores técnicos. Entonces ahí es donde empecé a aprender, a ver y sobre todo a poder sentir el oficio a través de su experiencia. Entonces, dista mucho la experiencia de ellos y lo que te cuentan de lo que se ve en las notas informativas, al menos para mí personalmente. Porque hay una, no te diré un tabú, pero porque cuando queremos saber cómo está hecha una bebida no pensamos en las personas que lo fabrican, sino en las personas que representan esas bebidas? Pues yo no lo sé, o sea, créeme que sí,
hay cosas que esconder, evidentemente, porque es una receta, pero se puede hablar de muchas cosas que no sean la receta. Por ejemplo, cómo lo destilas, la materia prima, no lo sé. O sea, aquí hay un tabú brutal y yo cuanto más años pasan, más aprendo y nunca diré me lo sé todo porque sería surrealista. Y entiendo esa parte de secretismo, pero yo creo que ha perdido fuerza o el desencanto de la gente por no saber un poquito más sobre su bebida. Cosa te diré que no suele ocurrir tanto en la industria del whisky, que sí que pregona su buen hacer, o en el coñac, por ejemplo, y en otras bebidas no hay ese afán de conocimiento, al menos desde lo que yo veo personalmente. Vale, bueno, si quieres arrancamos con la parte de los aparatos de destilación, los sistemas de destilación que utilizamos. Bueno, para que todo el mundo sepa que la fermentación puede ocurrir de manera natural o seleccionada, pero para destilar o para encontrar un alcohol no se encuentra de manera natural. Hay que provocarlo mediante, voy a simplificar, dos sistemas de destilación, aunque hay uno que es un híbrido que va a fusionar el tradicional con el más moderno, es el que más se está imponiendo por la versatilidad que esto te puede dar. Entonces, el básico que conocemos y hemos visto en más de una taberna, mesón, restaurante, es el alambique, que es el más sencillo. Mira, ahí tiene de apoyo. Este es un sistema tradicional básico y que tiene muchísima gente en sus casas. Aquí quizás no se predica tanto no sé si por miedo a la agencia tributaria, por desconocimiento, pero en países como Francia, Alemania o los países del este es raro, y os lo digo de verdad, es raro no encontrar una casa que no tenga un alambique para destilar sus frutas, sus especias, lo que cada uno entienda y hacerse bebidas para su propio consumo. Y a la pregunta de cuánto podría hacer para mi propio consumo, la cifra exacta no la sé y he preguntado a especialistas y a gente que se dedica a hacer la normativa y no está del todo claro. Así que entiendo la frustración de la gente, pero por lo que he ido comprobando, entre 30 y 45 litros de alcohol para consumo propio. Si vas a beber, Se puede hacer para consumo propio sin tener que pagar un efectivamente, caro? Sí, ¿no? por ahora no hay necesidad de ello. Y hay muchísima gente destilando para su propio consumo, principalmente concentrado en Galicia y Andalucía, que son los reinos de la destilación a título individual. Esos litros yo considero que sí que son bastante y los que lo hacen suele ser para hacer orujo o destilados a partir de uva. Y últimamente, pues por los foros o por lo que me van preguntando, para hacer gin, una ginebra, como lo llamamos, a título particular, es lo que más se está demandando. Vale. Este alambique baratito, eh, seguramente de aquí va a haber mucha gente que lo quiere comprar. ¿Cuál es el tamaño ideal? Yo diré que a partir de 5 litros, más pequeños, termináis desechándolo porque al que le va gustando esto o el que quiere hacer una prueba decente, a partir de 5 litros que estarán en torno a los 200 euros. Vale, también para hacerlo un poco visual, ¿cómo funciona esto? O sea, ¿dónde se mete la parte líquida? Si vamos a meter botánico, ¿cómo funciona? Vale, un alambique es como una olla a presión. Prácticamente no lleva presión, pero básicamente funciona como una cacerola. La parte de abajo redondeada que vemos es la caldera donde vamos a introducir un líquido siempre con alcohol, un fermentado que puede ser parecido a un vino, parecido a una cerveza. Eso va a ser lo que vamos a meter en torno a los... Javier, perdona, podemos arrancar desde un fermentado que nos va a dar una gradación alcohólica X más pequeña que si arrancáramos desde un alcohol neutro, ¿no? Exacto, efectivamente.
Desde un fermentado a unos 8 grados obtendremos el resultado después de esa destilación, será en torno a los 20-30 grados, depende del grado alcohólico inicial. Y si partimos como la gin, eh, lo que ya sabe Hugo, con un alcohol a unos 30 o 50 grados, el resultado va a ser superior a los 75 o 85 grados, con el mismo sistema de destilación. El resultado variará, evidentemente, pero la capacidad de producir un grado alcohólico mayor a 85 en el alambique es imposible, por mucho que destilemos. Para alcoholes aromáticos, el alambique sigue siendo el preferido. El alambique, y además de cobre, porque hay una tendencia a utilizar alambiques de acero inoxidable, son más limpios, más fáciles de limpiar, no es igual. El cobre se impone para mí, por dos circunstancias de mucho, mucho peso. La primera es la suavidad que da a los destilados. Entre un destilado, mismo sistema de destilación en acero inoxidable y en cobre, el cobre da suavidad. Y el segundo aspecto más importante es el aroma, un pequeño aroma a cobre. Pero digo pequeño cuando está bien destilado. Así que por el aroma y por la suavidad es por lo que este sistema de destilación, aparte de que es entrañable y todo lo que queráis, es el método más utilizado para la elaboración de grandísimas bebidas espirituosas, como el whisky de Malta, como el coñac, como las cachasas, el brandy, nuestro brandy de español, principalmente de Jerez, es el sistema que más se utiliza. Aquí nos hace una pregunta interesante Pau Castillo, que nos dice, ¿cómo sabemos qué parte es apta para consumo si lo hacemos en casa y sin casi herramientas? Sobre todo teniendo en cuenta la parte de cabeza, corazón y cola. ¿Qué Vale. desechamos? Bueno, para saber qué desechamos, y yo en los cursos trato de quitar todas las leyendas o los errores dentro del conocimiento que vas adquiriendo año tras año. Y como os digo, soy cocinero líquido y cuanto más cocinas, más aprendes y más sensible estás a todo lo que ocurre. Dentro de una destilación diferenciamos 3 fracciones que van relacionadas con su temperatura, principalmente con su temperatura. El punto de ebullición del etanol es a 78,3. Sabiendo esto, todo lo que sale antes, todas las gotas que van a salir antes, todo es lo que se supone la fracción de cabezas. En esa fracción de cabezas hay sustancias, lo que nosotros denominamos alcohol, son muchas pequeñas sustancias. En esta de cabezas tenemos sustancias perjudiciales para el ser humano y entre ellas está el metanol. Lo importante es saber qué materia prima hace que suban los niveles de metanol. Esto es lo más importante de todo, porque si no lo sabemos, no vamos a extremar esa precaución. Entonces, toda aquella materia prima que esté relacionado con la madera, como las pepitas, la parte del raspón o escobajo de la uva, los huesos de las frutas, todo eso va a subir los niveles de metanol. Así que si alguna vez destilamos materia prima relacionada con la madera, que sepamos que pueden subir los niveles de metanol. Y nosotros, aunque lo hagamos en nuestra casa, sí que podemos llevar una muestra de lo que hemos destilado a un laboratorio y por un precio de unos 40 o 70 euros, que puede parecer mucho, pero si esto lo comparamos al costo de una vida, no es nada. Ya. Ahí, Javier, también, por resumir, ¿no? Al final en el alambique te aparece un termómetro de temperatura, de la olla en el momento que va cogiendo esa temperatura. Si nosotros, sin tener que ir al laboratorio, a partir de 80 grados, hemos quitado la primera parte de la cocción, por así decirlo,
no tendríamos problema, ¿no? Sí y no, porque el metanol sigue apareciendo a lo largo de toda la destilación. Eso es un falso mito. La mayor concentración está claro que la encontramos en la fracción de cabezas, pero el metanol sigue saliendo a lo largo de toda la destilación. Por lo que si los niveles de metanol fuesen muy altos, en la fracción de cabeza vamos a tener unos niveles muy altos, pero también los vamos a tener a lo largo de toda la destilación. Mm. Hay que separar esa fracción, por supuesto, y a partir de esos 78, o para estar más seguro, yo me iría a partir de 80 grados, empezamos a recoger nuestra fracción de corazón hasta la fracción de colas, que estará alrededor del final de los 90 grados en temperatura. Siempre estoy hablando de temperatura. Vale, vale, vale. Aquí nos habla también Pau de qué niveles de metanol y etanol son perjudiciales. La legislación española, a partir en las bebidas convencionales hasta un gramo hectolitro, que a día de hoy prácticamente todas las bebidas están en 0,3, 0,5, 0,6, muy, muy bajo. Todas las bebidas, además, está muy perseguido aquí dentro de la Unión Europea. Eso no quita bebidas de fuera de la Unión Europea, consumidas fuera de la Unión Europea, que tengan unos niveles altos. 2, te provocan ceguera, y 3, te provocan la muerte. Pero hay otras sustancias de las que la gente no hace tanto eco, y son las que nos provocan dolor de cabeza por el poder de deshidratación que tienen, que son el acetaldehído o el etanal, que huelen a verde o huelen a quitas maltes en muchas bebidas y son fáciles de reconocer. Vale, vale, No vale. matan, pero sí que producen esos dolores de cabeza que tanto nos molestan a los consumidores. Vale, vamos entonces a la columna. Vale, sistema tradicional, el alambique y la columna. Si estamos hablando de que llevamos 500 años o quizá menos con el alambique, ya para un uso de transformación de bebidas, la columna de destilación vendría alrededor del 1800 y se perfeccionaría bastante después. Eh, Hoy en día, y no sé si he cometido la pata yo o ha sido casi generalizado, se estigmatiza bastante a la columna de destilación, porque todo aquello que venga de la columna de destilación parece que es malo o carece de alma. Pero realmente el éxito de la columna de destilación, que no es más que una columna con pequeños alambiques, pequeños, muchos cientos de microalambiques dentro de esa columna, que lo que hacen es depurar el alcohol. O para que así lo entendamos, conseguir el etanol puro. Como os he dicho, lo que nosotros denominamos como alcohol es la suma de aromas, de pequeños variantes del etanol, pero si nosotros nos vamos al etanol puro, 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 esto lo consiguen las columnas de destilación. Para la columna de destilación, o el resultado de la columna de destilación, yo os diré que prácticamente se usa en casi todas las bebidas. Y el resultado de lo que sale de la columna de destilación, que son alcoholes muy, muy neutros, básicamente es el gran volumen de las bebidas espirituosas a nivel mundial. A mí hay una pregunta que te hice en el curso que me parece muy interesante. ¿Es correcto que si un destilado, por ejemplo, está hecho en columna y tiene 6 platos, ¿es correcto decir que tiene 6 destilaciones? Yo, por platos, no hablaría de destilaciones, porque al final un ciclo de destilación es todo el paso por una columna. Yo no hablaría ni de platos. O sea, para conseguir un alcohol neutro necesitamos 72 platos. ¿Serían 72 destilaciones?
o dentro de cada plato, que realmente esto es lo que sucede, hay unos 40 o 50 cápsulas o microdestilaciones. Al final eso es un rollo. Yo por sintetizar a todo el mundo le diré que cada paso por una columna es una destilación y para conseguir un alcohol neutro, que es principalmente para lo que se utiliza la columna, se utilizan 4 columnas. Pues 4 columnas para un alcohol neutro a 96 grados es lo que yo considero. Vale. O sea, si viera, como nos ha explicado las dos, ¿cuáles serían las grandes diferencias? Una podría ser el volumen, otros, que para mí el que más sentido tiene, es el nivel, el perfil del alcohol, ¿no? En el primero tendríamos un alcohol mucho más aromático y en el segundo un alcohol mucho más neutro. Exacto. Eh, el alambique sirve principalmente para sacar alcoholes aromáticos y es para lo que se está utilizando, y la columna sirve para sacar alcoholes neutros, lo más neutros posibles, a 96 grados. Entonces, alambique hasta 85 grados se considera un alcohol aromático y la columna de destilación hasta 96 grados. Y con la mezcla, y de esto seguramente que muchos de los que nos están escuchando sabrán de ello, con la mezcla se crean las distintas bebidas espirituosas que conocemos, con alcoholes aromáticos y alcoholes neutros. Vale, ok. Pasamos si quiere al concepto de bebida espirituosa, alcohol neutro, aguardiente. ¿Cuáles son las diferencias de todo esto? Vale, por así decirlo, hay una normativa, pero sobre todo hay distintas bebidas espirituosas, para que todo lo entendamos. Y yo, por simplificar y para nuestro propio conocimiento y no el de los consumidores, cuidado, porque con esto les abrumamos, hay bebidas aromáticas o hay bebidas espirituosas aromáticas, las que pueden salir de un alambique y a veces salen de una columna, pero principalmente el alambique. Y de aquí vemos lo que conocemos como Holanda, hasta unos 65 grados que nos utilizamos en España para los brandies, que no han pasado de 65 grados, y el aguardiente, que sería hasta esos 86 grados. Yo, por simplificaros, no defino ni la Holanda ni el aguardiente, sino que hablo de alcoholes aromáticos. Entonces, todo aquel destilado que no haya superado los 86 grados es un alcohol aromático, principalmente sacado de alambique. Y en la columna de destilación que se pueden sacar estas 4 categorías de alcohol, la Holanda, el aguardiente y una cosa rara, alcohol destilado a 94.8 y el de 96, el alcohol neutro. Este punto de inflexión del alcohol destilado, que hasta suena confuso, es un tipo de alcohol sutilmente más aromático que el alcohol neutro y que se utiliza para el whisky, para los whiskies tipo blend, y que se utiliza también para los brandies de Jerez o para el brandy en general en España. No lo sé por qué, porque fijaos la diferencia entre 94.8, 95 y 96. Dime tú a mí qué diferencia se puede encontrar. Nada, nada, nada. Así que esos son los 4 tipos de ¿Y, alcoholes. y por qué normalmente se le llama bebida espirituosa a todo? Se llama bebida Comúnmente. espirituosa aquí en España porque realmente lo que coges es el espíritu del fermentado, el etanol, Vale, sin complicarlo mucho más. vale. Luego, por ejemplo, en la cachaza, ¿no? Vulgarmente le hemos llamado aguardiente cuando realmente no lo es, ¿no? Bueno, efectivamente. Y en los últimos años es donde está dando un giro de 360 grados la cachaza, porque tradicionalmente los que han estado en Brasil eh, pides la opinión a cualquiera de la calle sobre la cachaza y es una bebida festiva, de combinado, pero sobre todo una bebida del pueblo, incluso de borrachos.
Mm. Porque la Bueno, sí, cachaza se destila en columna principalmente y ni hay mucho aroma ni mucho sabor. vale. Si quiere empezamos y vamos a hacer un repaso así sobre todo los destilados. Empezamos por la cachaza porque hemos empezado ya a comentar alguna cosa. La cachaza partimos de un fermentado de jugo de caña de azúcar, ¿no? Efectivamente, con la cachaza, eh, en casi todos los escritos que había, la cachaza no se la consideraba un ron y para mí seguramente los nuevos modelos que están saliendo son más ron que el propio ron. Y aquí me voy a enfrentar a mucha gente, pero es la verdad. ¿Un ron qué es? Pues un ron es una bebida espirituosa elaborada a partir de la caña de azúcar y dentro de la caña de azúcar tengo 2 o 3 maneras de elaborar. A partir del jugo de caña, como elabora Brasil, como elabora la zona de la isla de la Palma y Canarias en general, que son Martinica también, ¿no? la zona de Martinica, la zona de Madeira, todas las colonias francesas, elaboran a partir del jugo. En el jugo están todos los nutrientes, todos los azúcares, todos los minerales y yo creo personalmente que disfrutamos más de un ron de jugo de caña que de uno de melaza. Lo que pasa es que la melaza tiene muchísimas posibilidades. ¿Qué es la melaza? Es el subproducto. Es decir, realmente el gran producto es el jugo de caña y el subproducto, después de yo obtener azúcar, lo que me queda es la Sí, melaza. los residuos, básicamente es como una reducción. Eso es. ¿Qué diferencia hay entre el jugo y la melaza? Que el jugo te exige que tienes que elaborarlo en las 24, 48 horas, por lo tanto es muy oxidativo y la melaza te permite conservarlo durante todo el año, sin que se deteriore. Entonces, a la hora de elaborar es mucho mejor la melaza que un jugo de caña. Incluso te diré que aquí en España el público no está muy acostumbrado al sabor de los rones de jugo de caña. Y la melaza nos gusta más por el recuerdo a miel, por los recuerdos dulce. Los latinos en general somos muy azucarados. Vale, luego sí, bueno, ahí ya estamos mezclando cachaza con ron, pero bueno, en la cachaza, esos aromas que estamos recibiendo, que dicen notas verdes, como a campo y demás, ¿cómo pueden salir si nosotros estamos destilando en columna? Si estamos, es un aroma genético de la propia caña de azúcar. El aroma verde, date cuenta que la caña, para obtener su jugo, lo que hace es triturarlo. Y en esa trituración, en ese desprendimiento de jugo, se mezcla con la parte leñosa, con la parte de hojas, aunque luego lo limpies y lo clarifiques, pero se mezcla con todo ello. Y tiene una parte vegetal, además, muy intensa. Vosotros allí en Mm. Andalucía, que hay gente moliendo caña y notas el aroma verde cuando bebes el jugo. Entonces sí que es muy habitual tener esos aromas a verde. Y en columna, sutilmente los coges. Yo donde los cojo gráficamente es cuando se fermenta el jugo y se destila en alambique. ¿Se nota mucho la diferencia a nivel aromático? Sí, ¿no? Ah, es una brutalidad. Es que no tienen nada que ver. O sea, el ron de melaza con el ron de jugo de caña son 2 mundos. No, pero hablo sobre todo cuando estamos haciendo una destilación en columna y en alambique sobre jugo de caña. Sí, mucho. Y fíjate, en Martinica, además esto siempre ha sido una pregunta de examen, que lo repito muchas veces, y hay una asociación que a mí me encanta y ojalá pasase aquí en España, cuando hablas de ron de la Martinica, ¿qué sistema de destilación utilizan en ron de la Martinica? Automáticamente todos responden alambique. Y no es cierto. Es un híbrido, pero Es un sobre todo alambique de columna, sí. son columnas de 8 platos, 7, 8 platos, pero es una columna, ni mejor ni peor, porque ellos además lo que hacen es no destilar hasta X grados para preservar los aromas de la materia prima. Mm. Vale. Luego hay una nueva tendencia también de cachazas artesanales. ¿Qué te parece esta tendencia que hay a sobre
que incluso lo están envejeciendo, ¿no? Hasta 3 años. ¿Cómo ves esto? Vale, el primer año que yo traje cachasas artesanales a España y de las de verdad, no de las comerciales que no tienen nada que ver con la realidad, fue a través de una, bueno, pues de una cata que tuve en China con Vicente Soledade, que era el presidente del Consejo Regulador de Cachaça allí en Brasil, y él me dijo que estaban saliendo unas cachasas muy buenas de jugo de caña y con doble destilación en alambique de cobre. No sé si sabéis que en Brasil hay muchas colonias de alemanes y los alemanes en destilación son muy potentes. Entonces, esta cachaza hay que saberla diferenciar porque la verdaderamente artesana, que hay un consejo o una asociación, eh, hay que saber cuáles son las verdaderamente artesanas. Son de jugo de caña y con doble destilación en alambique, que nada tiene que ver con las destilaciones en columna. Las de columna son muy neutras y además rascan, o sea, verdaderamente son agresivas en el paladar, que son estas comerciales que se han metido aquí, falsas artesanales, pero una artesanal es suave y es que aromáticamente no tiene nada que ver. Vale, y luego sobre los procesos de envejecimiento, ¿está a favor de Y el ese? proceso de envejecimiento es una tendencia. Para mí una cachaza buena me gustan transparentes y con todo el aroma de la materia prima, porque al final la madera, sí que es cierto, bien utilizada, se va a imponer y bastante. Pero Vale. esto ya son modas, ¿eh? Y es muy curioso el envejecimiento de la cachaza porque tiene unas variantes tremendas. Vale, luego sí pasaríamos al mundo del ron, que ahí este es como levantar la alfombra y ver qué pasa. Antes de entrar un poco más en profundidad, ¿cuáles son realmente las diferencias entre la miel virgen y las melazas? La diferencia entre la miel virgen, lo que consideran la miel virgen y la melaza, el 99% de la melaza que se utiliza está bastante agotada de azúcares. Entonces, dependiendo del agotamiento de azúcares, consideran melaza de mejor calidad o peor calidad. Sí, que Sin para más. ti es lo mismo, solo que uno tiene más agotamiento de azúcar y menos, ¿no? De hecho, probablemente hay gente que llama miel virgen, melaza de primera y melaza de segunda, pero para ti todo es lo mismo dependiendo del grado de agotamiento, ¿no? Exacto. Y cuanto mejor es la melaza, más azúcares tiene y mejor aroma. Y cuanto Vale. peores son, menos azúcares y más aroma a quemado y amargo tiene. Sin más. Y la pequeña anécdota que os contaba era lo que hacen en Guatemala, que utilizan la denominada miel, que no es más que el jugo de caña evaporado de su agua para conseguir un concentrado o una miel. Y esto es único o son pioneros hasta donde yo sé en Guatemala. ¿Por qué hacen esto? ¿Por qué le quitan el agua y lo convierten en un concentrado, en una miel? Lo hacen para que se conserve, sin más. Ya os he dicho que el mayor problema de la caña de azúcar o del jugo es su conservación. Quitándole el agua y concentrándolo consigues que sea estable en el tiempo. Y entre una melaza y una miel, prefiero la miel, Vale. 100%. Luego, por ejemplo, en el ron se utilizan desde columnas de más de 24 metros hasta diferentes aparatos de destilación, como puede ser el alambique Batch Kettle, que supongo lo conocerás perfectamente, y luego también el Portmoran Steel, que es un alambique de paredes de madera. ¿Me puedes hablar sobre estos dos sistemas de destilación? Vale. Bueno, los amantes de estos sistemas de destilación tan antiguos prácticamente lo hacen como reclamo. Y, y lo digo con conocimiento de causa porque se gastan verdaderas fortunas en remacharlos, en enviarlos a reparar, porque para ellos es su merchandising. Pero como eficientes no son nada eficientes. Lo único, y al hilo del comienzo de la destilación, yo os decía que el principal argumento de un alambique es esa cesión de aroma y la suavidad. Entonces, en esa parte de aroma lo que imprime es el ADN del destilado.
pero como eficiencia, la gran mayoría de ellos no valen para nada, pero dan un ADN. Entonces, este de madera, que era hace muchos años, pero ¿cómo va a existir una columna de madera? Sí, sí que existe. Ahora, en cuanto a eficiencia, Porque realmente la madera ahí que produce en esa destilación, ¿qué le aporta? no, no aporta nada. La madera es porosa. Entonces cuesta mucho y hay unas pérdidas brutales. Lo que pasa es que el resultado en ese tipo de destilación pesa más que las pérdidas que tú puedas tener. Pero ¿y el resultado a Yo- nivel de sabor se nota mucho o es...? Sí, ¿no? Sí, sí, tiene una particularidad el tipo de rones. Además, un gran amiguete mío estaba como brand ambassador, como embajador de este tipo de ron y sí, sí que se notaba. Él había visitado la destilería y sí que notabas entre unos y otros hasta el propio tipo de alambique que utilizaba, que tiene muchos, no ese de madera. Se ha dedicado a comprar sistemas de destilación antiguos, como hace otra destilería en Bélgica, porque cada sistema de destilación aporta su ADN. Y ese sí Mm, que es único y tuyo y nadie te lo puede plagiar. mm. Yo creo que van Vale, por ahí los tiros. vale. Luego, a nivel perfil, distinguiríamos tres tipos de rones, ¿no? Ujú. Hablaríamos de rones de corte latino, de corte británico y de corte francés. Exacto. Explicar un poco las diferencias. Bueno, deciros que hoy los que se imponen o los que son más contundentes son los rones estilo inglés. Mm, Estoy buscando por su sabor y en la coctelería porque realmente cuando lo utilizas se nota bastante. Aquí en mm, España, por lo menos, y yo creo que hasta a nivel mundial. mm. Los rones estilo español son rones estilo Bacardi, rones ligeros, fáciles de beber y más o menos edulcorados. Ese es un estilo muy nuestro y con esa pátina de aroma a vainilla. Rones muy Fermentaciones españoles. cortas también, ¿no? Sí, en general casi todas son bastante cortas, pero Vale. para el ron estilo español se habla de horas, no de días en fermentación, está de 16, 18 horas. O sea que son Ahí express. mete los bichos a trabajar y ya está, ¿no? Y se aprovecha la misma levadura para la siguiente, se va dejando el culo del depósito para que lo entendamos y se echa mosto nuevo y se vuelve a fermentar, se quita una parte, se vuelve a echar. Es decir, se busca rones hiper ligeros y sutilmente aromatizados. Ahí, sobre Son, todo, también para aclarar, cuando hablamos de rones ligeros, hablaríamos rones de alambique, y cuando hablamos de ron, perdona, de rones de columna, y cuando hablamos de rones pesados, hablaríamos de alambique, ¿verdad? exactamente. Vale. Los rones estilo británico, que también utilizan columnas, eh, llevan una parte fundamental de alambique. Las fermentaciones, como bien subrayaba Hugo ahora, son algo más largas, no Son largas, ¿no? Que eso es lo que hace a nivel aromático, junto con el alambique, que se puedan apreciar como eso es. incluso para el que está acostumbrado a un perfil de ron español, esto lo ve como mucho más, con muchos más sabores, ¿no? Sí, en esa búsqueda de sabor que tenemos todos y echando mano de todo lo que podamos y tuneando bebidas, el ron británico tiene todo eso que añoramos del estilo español, o al menos de lo que hemos entendido ahora como ron español. Mm. Se Luego dentro del británico, ¿no? Existe como tres subcategorías, ¿no? Los rones overproof, que son rones de alta graduación, que me parece que a nivel aromático pues son la bomba y yo creo que incluso para completar algún cóctel, aunque sea un centilitro, muchas veces tiene más fuerza que añadir 4 centilitros de otro ron. Luego tendríamos los rones especiados, con una tendencia de Estados Unidos, ¿no? Con mucho, bueno, igual me gustaría saber si realmente hay especia en algún momento. Y luego los rones, el ron tipo Navi, ¿no? Que era un ron asociado a los marinos, ¿no? Sí. Dentro de todos los rones estilo británicos, los overproof sí que te ayudan a potenciar mucho más, pero por el grado alcohólico, sin Claro. más. Y eso es algo que siempre a la hora de formular yo tengo muy en cuenta el tipo de grado alcohólico. Aquí, ¿qué ocurre en España con los Navy, los overproof?
que pierden bastante fuerza porque la tendencia nacional es a beber cada vez bebidas con menos grado alcohólico. Y más dulce incluso, ¿no? Lo del más dulce va cambiando. Sí, ¿no? Fíjate que va cambiando, lo único que en el ron casi es imperdonable no añadir unos gramos de azúcar, pero estamos pasando de los 40, 60 gramos, algunos hasta 70 gramos de azúcar, bueno, pues a estar en torno a los 20 gramos, 10, 15, 20 gramos, por ahí anda, que no es desagradable, porque Vale. hay que entender que si el ron de melaza se destila en columna, es porque es necesario depurarlo. Tiene muchas impurezas. Y en un alambique saldría con bastantes impurezas. Vale. Ahí, por ejemplo, hemos hablado de estos dos perfiles de rones. Los envejecimientos estaríamos hablando de roble americano, algunos incluso que han contenido vinos de Jerez, otro tipo de vino. Y luego sobre los rones de corte francés, ya más o menos lo hemos comentado y vendría envejecido en roble francés, ¿no? Sí, respecto a los envejecimientos, que es lo que más criticamos todos, el más creíble o el que al menos se ha hecho un puesto dentro de las bebidas espirituosas envejecidas son los rones franceses, rones de la Martinica, donde uno puede palpar solo como experiencia cuando tiene un año, cuando tiene 3, cuando tiene 6 años, ahí se puede ver. Nosotros en un concurso que hicimos en Barcelona, que nos dijeron si podíamos desarrollar todo el concurso, la parte más controvertida fue la del envejecimiento. Y lo digo de verdad, nosotros llegamos a la deducción, pues por la climatología del Caribe, los grados, que un ron con más de 7 años literalmente no era posible en el Caribe. Todo lo que se saliese de 7 años, para nosotros ya no estaba contemplado como una vejez 100% natural del líquido, en barricas de 200 litros. Entonces, Vale. O sea, por ejemplo, si un ron te dice que tiene 15 años en el Caribe, ¿qué dices tú? bueno, que hay que rellenar las barricas por la evaporación. Vale. Evaporaciones que pueden suponer un 10, un 15%. De si tú vas sumando ese 10-15% a lo largo de 15 años, ¿qué te queda de líquido? O sea, si nosotros, por ejemplo, cerrado, metemos un ron, en 10 años, ¿qué tenemos? En 10 años en el Caribe ya no te quedaría nada. Lo que Vale. tienes que hacer es irlo rellenando. ¿Y cómo se suele rellenar? Lo ideal sería rellenarlo con la barrica Con, al lado. o directamente con un sistema solera, ¿no? Claro, con la barrica más próxima que tienes al lado para que hubiese una mezcla de envejecimientos, pero lo habitual es echar alcohol fresco y esto ya desvirtúa la vejez. Por eso muchas veces probamos un ron supuestamente, bueno, que ha estado en esa barrica 12 años o ha estado 15, pero tiene más de alcohol fresco que de alcohol envejecido. Por Vale. eso raspa y está tan... Luego, otro de los mitos, Javier, hay gente que deja envejeciendo, aunque suena algo como incluso un poco puede ser imprudente, ¿no? O temerario. Decir que un ron está envejecido porque lo meten en un depósito con una duela de madera. ¿Esto se hace? no es que se haga, sino que es una práctica cada vez más y más habitual. Por el motivo de que, lo primero, le gusta al público. Y si algo le gusta, tú lo que haces es fabricarlo. Claro. Lo segundo, porque te evita unos costos brutales. Todo el almacenamiento, la compra de barricas, las mermas, bueno, un larguísimo etcétera. Y estas alternativas, que son los chips, las duelas, los cubos, dados, etcétera, ahorran mucho tiempo. Lo que tú tardas en conseguir aromáticamente y táctilmente en una barrica, un año, 2 años o 3, con una infusión de duelas, porque no es más que eso, tardas una semana. Entonces, Vale. sería, Y técnicamente incluso sería correcto decir que está que contiene
madera de de no sé madera. qué, ¿no? Claro, en el vino se ha hecho y había que leer la letra. Es decir, Claro. ponía envejecido en madera. Claro, yo cuando una vez hablé con una bodega cuando se empezaban a utilizar las alternativas y yo le dije, oye, ¿habéis utilizado chip? Y me dijo, sí. Digo, pero es que en la etiqueta estáis engañando. Me dijo, no, no, vuelve a leer. Envejecido en madera. Pero no hablaba de barricas, Ah, hablaba de madera. En vale, vale, vale. recientes. Ok, bueno, cerramos el apartado del mundo de las cañas de azúcar. Esperamos que a ver si en 25 minutos somos capaces de hacer el repaso sobre todo. Y vamos al mundo de los gin, ¿no? Sobre todo ahí que ha habido mucho boom. A nivel legislación hablaríamos de tres tipos de ginebras, ¿no? Sí. En cuanto a la legislación, la más extendida es la tipo gin en cuanto a volumen, que la tipo gin te exige un alcohol neutro, independientemente del tipo de materia prima que tenga, y puedes añadir aromas naturales o aromas artificiales, colorearla, edulcorarla, porque seguirán preguntando, ¿pero esto es gin? Sí, sí que es gin. Si está por debajo de 100 gramos litro, hasta que no revisen y corrijan la legislación, es una gin. Si tiene Sí, color, prácticamente aromas, si lleva, por ser un poco extremo, 99 gramos, ¿no? O sea, por un gramo no puede ser un licor, ¿no? Pero prácticamente podrían estar en el límite entre una y otra, ¿no? exacto. La cantidad de azúcar, ¿no? Y si muchos me van leyendo entre labios, saben a lo que me estoy refiriendo de Sí, este nuevo modelo de gin que se ha extendido tanto por toda España y diré que también por todo el mundo, porque hemos creado un modelo de gin que hasta ahora, bueno, nadie lo había inventado. vale. Luego tendríamos la Distilled Gin, ¿no? Que sería Exacto. prácticamente lo mismo, pero destilado conjuntamente, ¿no? Exacto. Aquí ya la propia mención de la categoría nos está diciendo que hay que destilar. Hay que destilar otra vez, redestilar, porque la Alcola 96 que compramos ya viene con 4 destilaciones y nosotros lo que tenemos que hacer es redestilarlo y ahí tendríamos las 5 destilaciones. Por aquello de, oye, ¿más destilación es mejor? No. La quinta redestilación que hacemos en alambique o el sistema de destilación que tengamos es la que va a conseguir quitarle la parte de color que le dan los botánicos por maceración Y le y va a aportar los aromas, ¿no? exacto, y unificar o mezclar todos los aromas. La Distilled Gin igual parte de un alcohol neutro a 96. Aquí sí que te exige que no todos, parte de sus ingredientes sean de origen natural y estén dentro del alambique. Pero a su salida del alambique tú sí que puedes añadir, si quieres, aromas naturales o parecidos a los naturales, artificiales, colorearlo. Esto sí que lo puedes hacer en una Distilled Gin. Vale. Y la tercera categoría que teníamos, que se supone que es la mejor, para mí la mejor es el que tenga un producto brillante que se venda mucho. La London Dry Gin lo que te exige son varias cosas. Una, que todos los ingredientes naturales estén redestilados en alambique. Y esto ya te exige que no puedes añadir aromas artificiales y que hay que redestilar en alambique. Y este es el coste ya que tiene. El resultado, el resultado de esa destilación tiene que estar por encima de 70 grados alcohólicos. Tú metes, por ejemplo, 30 o 50 grados alcohólicos de un líquido que ha macerado con sus botánicos y el resultado de esa destilación tiene que estar por encima de 70. Y los que han destilado sí que se dan cuenta que no en 70, sino superiores ya hay que ir cortando porque hay aromas que no son elegantes, no son filos y empiezan a aparecer los aromas de cola. Y la otra parte que te dice, que hay mucha controversia en esto, solo se puede añadir alcohol, el mismo tipo de alcohol o agua. Y ya está. Vale, vale. ¿Qué decirte? Cuando hablamos de vodka, realmente
la ginebra parten de un vodka o la ginebra es un vodka aromatizado? ¿Qué dirías sobre esto? Sí, yo diría eso, que la gin es un vodka aromatizado, con la salvedad que los vodkas aromatizados, sobre todo que hay mucho consumo en Estados Unidos, la diferencia es que en la gin lleva enebro y en el vodka aromatizado podría llevarlo o no, pero generalmente no lo tienen. Pero básicamente sería eso, la base es igual, salvo que la gin lleva enebro. Vale. ¿Qué Y tipo de alcoholes se están utilizando? De alcoholes de qué materia prima se están utilizando para los dos? para los dos, el principal y el que más gusta al público es una base de alcohol de trigo. El trigo, ¿por qué? Se puede utilizar cualquier materia prima de origen agrícola, pero aun siendo neutro, independientemente de si utilizamos melaza de remolacha, vino, manzana, uva, lo que queramos, el trigo sí que es cierto que tiene un aroma más entrañable para nosotros. Y además sutilmente, cuando los pruebas a 96 grados, es un poquito más suave y más dulce. Pero sobre todo es que es muy limpio el alcohol de trigo, a Vale. diferencia de otras materias primas. Para elaborar una gin, como lo que se exige es un alcohol lo más neutro posible, para que no interfiera a la hora de manifestarse los aromas, es el preferido por la gran mayoría de elaboradores de gin. Y en el vodka, para los ortodoxos, un buen vodka tiene que ser neutro y suave al paladar. Vale, ¿qué de leyenda hay en el tema de la filtrado con tema tela dorada? La pureza de ese vodka tiene que ver mucho con el agua de la región. Eh, Está hecho con yo qué sé, tiene 94 destilaciones. ¿Cuánto hay de real de esto y Vale. realmente en qué influye? Bueno, yo te explico a la hora de comprar, porque a la hora de comprar es donde te enteras las diferencias entre una base y otra. Cuando vas a comprar alcohol neutro, hay mucha diferencia en la analítica. Los alcoholes neutros a 96, independientemente si vas a hacer vodka o vas a hacer gin, tú miras la analítica y ves todas esas sustancias nocivas o ves todas esas sustancias que te dan amargor, te dan picor, deshidratan, y en esos buenos alcoholes neutros eh, los niveles son bajísimos, bajísimos, y eso es lo que pagas. ¿Cómo se consigue eso? Pues se consigue con buenos equipos de destilación, porque una columna no es igual, y vosotros que tuvisteis la suerte de ver a un fabricante de columnas, la optimización y el sistema de campanas o platillos que hayan puesto, eso te da una mejor o peor calidad en Sí, el que alcohol. todas las columnas nos dan el mismo No, resultado y decir que una cosa va en columna, o sea, un destilado va en columna, no quiere decir que se pueda incluso parecer a otro que está hecho en columna, ¿no? exactamente. Y la materia prima, por supuesto. Y lo de los filtrados estas de piedra preciosa y tela dorada, esto... Bueno, yo tengo unos informes sobre el resultado y créeme que una materia prima como el polvo de diamante o el cuarzo bajaba una sustancia, pero la otra la dejaba igual. O sea, no hay un método perfecto. Y al final el paso por carbón activo, arenas de cuarzo y otra vez carbón activo deja bastante bien el vodka. Pero de ahí a que pueda quitar o pueda bajar todas las sustancias nocivas para el ser humano, a día de hoy eh, no hay ningún vodka hay uno en Sí, en Canarias Canarias, ¿no? que tiene el 0,0 de estas sustancias, pero es muy difícil. Yo con los laboratorios que he hablado para que pudiesen reducir esos niveles, me dicen que eliminar el 100% de metanol o acetaldehído, que huele un poco a quita esmaltes, es muy difícil. Muy, muy, muy difícil. Se baja mucho. Cuanto mejor es la materia prima, mejor equipo de destilación y mejor filtración, mejor vodka tenemos. ¿El agua es importante? Hombre, aguas dulces,
que al final es lo que te va a redondear el tipo de alcohol. Pero vamos, ya os hice yo a vosotros una prueba de andar por casa, cómo tunear un vodka, y lo hicimos con una filtración en un filtro de café, carbón activo, pasarlo varias veces hasta que conseguimos desodorizar, quitar el aroma al vodka y hacerlo más suave, sin más. Ok, bueno, pasamos al whisky. Whisky partimos desde un germinado, ¿no? Primero, Exacto. ¿hasta dónde? ¿Hasta dónde llegamos? Hasta esos súper envejecimiento. ¿Cuál es el proceso? Bueno, el proceso aparentemente sencillo, pero con mucha complejidad ya que hay años de experiencia. Se parte de cebada y de distintas variedades. Las variedades no es igual que en el vino, que cada variedad de uva tiene un perfil aromático, no. En la cebada cada 10 años se va sacando un tipo de variedad que lo que persigue principalmente es el rendimiento, que sea más, que dé más alcohol, que tenga más almidón que otras, sin más rollos. Vamos, el almidón al final es azúcar y el azúcar es Alcohol. alcohol. Podría hablaros mucho de esto. Aquí, fijaros qué curioso, y esto no hace muchos años que me enteré por la ilusión que tenía de fabricar un alcohol de cebada malteada aquí en España. Cuando sale una partida de cebada buena aquí en España, se vende afuera. Las cebadas con, no digo menor calidad, pero menos almidón o menos poder se quedan para la industria cervecera. Mm. Entonces la cebada Ahí, es crucial y su poder de... ahí estaríamos hablando para los whisky escoceses, cebada malteada a grano, ¿no? Exacto. Bueno, hay que diferenciar dos materias primas. La que va para whisky de Malta, que es la ¿Vale? cebada, 100% hecho con cebada malteada, que maltear no es más que germinar, sacarle toda la parte de azúcar, y lo que en el argot técnico se denominan whiskies de grano o whiskies de trigo o maíz, principalmente el trigo porque el maíz se disparó de precio. El alcohol o los whiskies de cebada malteada se suelen destilar en alambique, con lo cual aroma, sabor, whiskies de Malta que conocemos, y los whiskies de grano, principalmente de trigo, se destilan en columna. El whisky de Malta, 100% de Malta, supone un 10% en la industria, y los whiskies de grano, el whisky de trigo en columna, supone el 90%. Lo que nosotros consumimos es una mezcla de whisky de grano y de Malta, en una proporción de un Pequeña, ¿no? 70% u 80% de grano, es decir, de un alcohol neutro, con una pequeña parte, 20-30% de alcohol de cebada malteada, doble destilación, que es el que aporta aroma, alcohol neutro y aroma. Esa es la ecuación que prácticamente se está extrapolando al mundo entero. Y luego, bueno, hablaríamos de dos destilaciones, ¿no? Contra tres del whisky irlandés. Y luego el tema de las barricas, ¿no? Las barricas, lo bueno es que se puede reutilizar, incluso tienen mucho valor esas barricas, pero luego los americanos dicen que barricas nuevas, ¿no? O sea, cada uno también utiliza su método. Sí, bueno, el mundo barricas os aseguro que es otra masterclass súper profunda, y a medida que te metes en ello, y como he dicho hace nada, acabo de, por fin, he conseguido que un cliente creyese en un proyecto de whisky. Hemos sacado un whisky de 8 y de 12 años. Digo porque me hace ilusión y no con la intención de hacer publicidad, sino que me resulta extraño que un país como es whisky, nadie haga whisky. Sé que se tarda tiempo, que son años, años atrás envejeciendo y depurando, pero el mundo barricas es brutal, la cantidad de dinero que genera, hasta el punto de que si Jerez ahora mismo no estuviese haciendo envinados de barricas de Oloroso, Pedro Ximénez, amontillados y palos cortados, Por no vino estaría la quiebra, quizá, muerto. ¿no? Claro, porque para la industria del ron y la industria del whisky y la del brandy
es brutal lo que aportan las barricas de Jerez. La lástima es que no se beba vino de Jerez. Principalmente en el mercado se utiliza roble americano, nuevo o usado. Y el nuevo lo que aporta es mucho aroma a vainilla, a cacao, pero sobre todo lo que hace es endulzar. Lo que hace Vale. es darle esa pátina dulce a los destilados. Una pregunta, Javier, con esto terminamos sobre los whisky escoceses. ¿Cuánto hay de realidad ese mapa que te venden las marcas de los terrenos, de islas ¿Realmente esto tiene tanta influencia en el producto final? Hace unos años, y con un buen amigo, con Josep Miravet, hacíamos esta clasificación para intentar identificar si era de la zona norte, sur, si era de la zona de las islas, pero hoy por hoy, si prácticamente casi nadie maltea, o sea, casi nadie Que viene la malta importa del mismo lado. el mismo alcohol que compra un escocés, le compro yo. Y la única diferencia que puedo yo plasmar en ese tipo de whisky es la madera, sin más. Y el ambiente que dé dentro de la bodega. Pero el alcance que yo tengo a ese tipo de alcohol, ya sea neutro, ya sea una cebada malteada, no solamente lo tengo yo, sino que lo tiene cualquier persona en el mundo. Y se hace mucho. Y ellos mismos se compran unos a otros. Con lo cual, identidad de zona poquita queda. Has dicho tú una cosa, Hugo, por romper ese tópico en Irlanda, 3 destilaciones. Antaño sí, y te digo antaño sí porque había 2 pulmones de abastecimiento de alcohol. Uno es en el norte, Basmill, que es el que aprovisiona no solamente a irlandeses, sino a escoceses y medio mundo de whiskies envejecidos, y el otro es el que abastece de alcohol de grano. Hoy en día, de 2, 3 destilerías que había, hay casi 30 y están haciendo doble destilaciones y están dirigidas por escoceses con oficio que no han triunfado en Escocia y que en Irlanda encuentran ese mercado virgen en todos los sentidos y están trabajando extraordinariamente bien en Irlanda. Digo que va a dar mucho que hablar. Dobles destilaciones en Irlanda que están haciendo y a precios muy competitivos, porque Irlanda es un pequeño paraíso fiscal, como muchos saben. Así que cuidado con Irlanda. Vale, bueno, vamos a tocar brandy, coñac y tequila mezcal. Yo creo que en 10 minutos lo sacamos. ¿Qué nos comentarías sobre brandy, coñac y cuáles son las diferencias, no? Yo diría que uno puede ser el tipo de uva, otra la región y otra haciendo alusión tanto a destilación como a envejecimiento. Vale, yo para los barman, para aficionados, y siempre sintetizo con esto, diferencia entre un brandy o un tipo coñac armagnac. Nosotros en brandy, principalmente de Jerez, que es el mayoritario, el aroma proviene de las maderas, principalmente de la madera, donde haya estado, o las botas de 500 litros, donde haya estado envejeciendo. Para coñac o armagnac, el aroma principal, lo que ellos más defienden, es el aroma a uva, el aroma a fruta. Y eso es una grandísima diferencia. No es ni mejor ni peor. Brandy, aroma a madera; coñac, armagnac, aroma a uva. Y luego ya independientemente de que unos utilizan barrica americana y los franceses utilizan su roble francés, que marca las diferencias. Javier, Frente a madera. ¿influye mucho el alambique que utiliza el coñac, que se llama Charenté, o realmente esto también es un poco... Tenemos alambiques franceses aquí igual, doble destilación en alambique en la zona de Tomelloso los tenemos. Claro que influye. Y aquí además, lo digo personalmente y con la mano en el corazón, la estamos cagando con el brandy. Apostar por bajar el grado alcohólico al brandy de los 36 grados, dejarlo en 30 o menos, con la intención de pagar menos impuestos y tener más margen. No es brandy, evidentemente, sino que es una bebida espirituosa sin más, pero se aprovechan de la marca comercial para confundir.
El brandy en general español se hace con un 50% menos de un alcohol neutro y otro 50% de un alcohol aromático, ya sea Holanda o principalmente es aguardiente. A diferencia de un coñac o armagnac que prácticamente parten de Holanda o de alcoholes aromáticos. Entonces la diferencia es brutal en cuanto a la base. Nosotros 50% alcohol neutro, 50% aguardiente, ellos 100% aguardiente o alcoholes aromáticos. De hecho, además, son capaces de venderlos mejor, ¿no? O sea, a nivel caché, Exacto. Pero es vale. que además ellos, hay muy buenos brandies españoles, pero es que ellos además se encargan de ser rigurosos, de promocionarlo, publicitarlo y ser muy estrictos en la destilación, en enseñar todo su expertise. Y aquí nos falta. Tendríamos Vale. que consumir más brandy nosotros y exigir mucho más. Es un SOS que pido a los profesionales. Vale, y bueno, por último cerramos con destilados de agave, principalmente tequila y mezcal. Yo diría que las diferencias principales, pues está uno, el tipo de agave, dos, la región y tres, los procesos de producción, ¿no? Donde el mezcal hace esa cocción bajo tierra. ¿Qué nos puedes decir sobre esto? Bueno, gustan mucho y no se venden tanto como creíamos aquí en España. Cierto es que ha subido mucho, pero partíamos de un mercado minoritario. ¿Por qué gustan tanto a profesionales y nuevos bebedores? Por el sabor. Por el sabor y por lo auténticos que son. No hay ninguna bebida en el mundo que tenga tanta identidad como las bebidas, como los destilados de agave, sea mezcal o sea tequila. Vale, Luego hay un mundo brutal dentro de estas dos bebidas, que son sus, dependiendo como en las uvas. Y es algo que, no, que poco a poco vamos a irnos metiendo en ello. Pero el mezcal es el más auténtico por lo que has dicho tú, por todo el trabajo que conlleva, porque es muy manual, muy auténtico. Y de esto se han hecho eco los americanos, que son máquinas de vender, y es donde ha despegado verdaderamente el mezcal. Pero el mezcal, comparado con el tequila, es minoritario. Lo claro. sorprendente de todo esto es que estemos hablando del mezcal. Vale, bueno, nos tiran una pregunta y ya cerramos con el tequila mezcal sobre las esterificatones, que no sé, es que italiano el chico, Andrea, esterificatones, Esferificaciones. aquí A ver, pone perdón, que se estaba acabando la batería y me acabo de esterificato, dar cuenta. vale, ¿Me oyes? esterificatones, sí, yo sí, venga, vamos a Hugo, esperar, vamos a ver, a ver, sí, sí, ¿tú a mí me que se escuchas? va. Sí, ahora te escucho perfectamente. Vale, bueno, aquí nos pone esterificatones, no sé si tiene algún sentido, Pues no sé exactamente a lo que se refiere. Lo vale, puedo buscar y eso es vale, referente a los no lo agaves. sé. No lo sé. Bueno, que no, Andrea no especifique un poco más la pregunta. Eh, Javier, por ejemplo, en los mezcales ancestrales se destila en ollas de barro. ¿Esto Ujú. realmente tiene algún efecto diferente en contra el alambique o son parecidos? Bueno, lo que aporta la olla de barro, al igual que los depósitos de las tinajas en el vino, lo que aporta es un pequeño ADN. Pero si nos centramos en limpieza, para mí son pésimos. Lo más higiénico, más higiénico es el acero inoxidable. Y dentro de los, no digo menos higiénico, pero dentro del que se puede limpiar bien y aportar un gran aroma, el cobre. Lo que Vale, pasa es que esta parte precaria que tiene México en la elaboración llama mucho la atención, pero muchísimo. vale, aquí no hacía alusión, la pregunta iba en torno a los ésteres.
Ah, vale, los aromas. Sí, Ésteres son aromas. vale, vale, vale. Cuando se habla de ésteres, se habla principalmente de los aromas, de la ¿Y los parte ésteres aromática aparece en la fermentación o en la destilación? en la fermentación. La fermentación, ¿no? Por eso Exacto. importa cuanto más tiempo y más azúcar, entiendo que más ésteres, ¿no? Sí, y aquí voy a clarificar un poco todo. Sí que es cierto que una fermentación larga provoca muchos aromas, pero también provoca muchísimas sustancias negativas, como sube los niveles de ácido acético, sube los niveles de metanol que se producen durante la fermentación y otras tantas sustancias. Entonces, por lo general en la industria de destilación se quieren materias primas muy limpias y otro dato importante, que fermenten rápido. No se da tanta importancia a la fermentación en algunos países donde no tienen equipos de fermentación, como es o sistemas efectivos de fermentación, como son zonas del Caribe. Sin embargo, por ejemplo, en el mundo del tequila intentan acelerar los procesos del agave cuando la planta tiene que estar entre 7 y 12 años para conseguir todos esos azúcares, ¿no? Sí, bueno, y sobre todo conseguir abaratar los tiempos por la demanda tan brutal que hay, pero sacrificas otras tantas cosas. Vale. Bueno, Javier, pues ha sido un auténtico placer. Te voy a dejar descansar ya. Yo creo que ha sido un repaso sobre el Sí, sistema de destilación alcoholes. Yo creo que he exprimido ahí el jugo al máximo sí, y ha sido un placer escucharte y también que te mojes, que muchas veces en este mundo de las destilaciones, pues la gente cuenta lo que aparece en otros sitios, pero no da su opinión en torno a la experiencia. sí, es importante la experiencia y además me ha agradado también las preguntas que has hecho porque ya vas conociendo y me alegro un montón de ello, la industria por dentro y, y para mí incluso me parece más bonita la industria por dentro y bien explicada y bien sintetizada, que con el tiempo me cuesta sintetizar mucho y en esta verdad, como has ido preguntando y has ido al grano y has cortado cuando había que cortar, te lo agradezco también un montón a ti y a todos los que nos han ido siguiendo, que les estamos robando su tiempo. Muy bien, pues Javier, un abrazo muy grande y bueno, queda compartido históricamente este live. Pues gracias a ti, gracias a todos los que habéis estado atentos por escuchar. Venga, Feliz Navidad, nos Hugo. vemos pronto. Feliz Navidad. Un abrazo. Hasta luego. Chicos, nos vemos 7 días. Hasta luego.